Bueno, señores, retomando entonces esta segunda parte de la sesión que nos ocupa hoy, ¿verdad? Consideraciones generales sobre la fase preparatoria dentro del procedimiento penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase, esta disertación es virtual, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María, de la asignatura Derecho Procesal Penal 2, y están a vuestra orden en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera, de quienes quieran ingresar al mismo y ver estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, etcétera. Bueno, les decía yo que vamos a abordar en este segmento, ¿verdad?, lo vinculado a la fase preparatoria del proceso penal venezolano, concebido dentro del propio Código Orgánico Procesal Penal. Esa referencia normativa es importante, porque no es lo mismo hablar de una fase preparatoria en otro ámbito jurisdiccional, extranjero o inclusive dentro de otro tipo de procedimiento que se encuentra en el ámbito venezolano. Vamos a hacer una recapitulación. Estamos buscando el establecimiento de la responsabilidad penal de alguien. Ya no se ve en una perspectiva formal, estática, dogmática del asunto de derecho penal, sino en una perspectiva adjetiva, es decir, una perspectiva dinámica en la cual se requiere probanza. Ese establecimiento de la responsabilidad penal, bueno, se verifica a través de un código orgánico procesal penal, código orgánico que regula, digamos, dos tipos de procedimiento, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Dentro del procedimiento ordinario nos vamos a encontrar con fases procesales. Este sistema de fases procesales concebido en el ordenamiento procesal penal venezolano es como una especie de sistema de esclusas, ¿no? No sé si alguno ha visto el canal de Panamá, sistema de esclusas que van subiendo una detrás de la otra, cada una con una especial finalidad. Entonces, bueno, decía yo que ese procedimiento ordinario estaba repleto de fases, la fase preparatoria y la fase intermedia, que es asumida por el juez de control. Por cierto que este juez de control iría a agotar su competencia cuando ya definitivamente dicte un auto que permita el ingreso en la fase de juicio, que es el auto de apertura a juicio. Ese juez de control asumiendo la fase preparatoria y la fase intermedia. Luego tendríamos un juez de juicio que asumiría la fase de juicio, que es la única en donde se verificaría el debate sobre la prueba. Luego tendríamos una fase de ejecución que asumiría ese juez de ejecución. Por cierto que la fase de ejecución no es una fase de carceleros administrativa exclusivamente, sino que es una fase procesal, que para los pronunciamientos que allí se requieren pronunciamientos judiciales, es decir, que no son actos administrativos, que son actos procesales. También nos podemos encontrar, como le expliqué, una fase recursiva, si cualquiera de estos pronunciamientos que se verifican en estas fases, la preparatoria, la intermedia, la de juicio y la ejecución, sean recurridas. Entonces se recurren ante la alzada, los llamados recursos devolutivos, recursos de alzada. ¿Ok? Bueno, señores, entonces, concretémonos al tema de la fase preparatoria. Esa fase preparatoria, ¿verdad?, que conforme a el propio Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 262 ya nos está indicando inclusive cuál es el objeto de la misma. Ya el 262 no nos llama engaño. Esta fase tendrá por objeto, nos dice el propio 12.2 del COP, la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Como te das cuenta, con respecto a este 262, es una fase recolectora, es una fase obtentiva de elementos de convicción, a los efectos de investigar
la verdad. Bueno, aquí nos vamos hacia lo óntico, ¿verdad? Casi nos volveríamos un tanto nihilista. ¿Qué es la verdad? Bueno, no se trata de planteamientos filosóficos. Es una verdad con un sentido forense, es decir, con un sentido procesal. El establecimiento de la verdad que permita dilucidar si se ha cometido un hecho y si la responsabilidad de ese hecho se les es atribuible a alguien. Entonces, por lo tanto, serían tantos elementos de convicción de lo que se denomina en la dogmática jurídico-penal la causación, esa relación de causa-efecto entre que conduzca a un hecho, entre una causa y una derivación y un efecto. El efecto se suele decir en el delito que es la aflicción de un bien jurídico, ¿ok? Por lo menos a nivel de puesta en peligro, porque hay delitos que no se agotan, delitos tentados, intercrímenes, delitos frustrados, pero por lo menos la puesta en peligro. Pero es que también existen delitos culposos en las cuales, bueno, no se tuvo un propósito, no se tuvo un dolo de aflicción, pero hubo un incumplimiento del objetivo deber de cuidado, que también es disvalioso con respecto al derecho y que amerita ser sancionado. Entonces, sería la probanza, el encuentro de los elementos de convicción que permitan demostrar el aspecto objetivo del delito, que sería la causación, pero que también permitan demostrar el aspecto subjetivo del delito, que sería la culpabilidad. Es decir, ese juicio de reproche que se le endilga a alguien ya ha sido bien superado, y lo había dicho en la sesión anterior, aquel concepto de la noción psicologista de la culpabilidad, en el sentido que es el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Y por favor, no vayan a creer que yo estoy hablando de enfermedad mental, de patología, porque si está loco, ¿verdad? Si hay una psiquiatría o psicología afectada por alguna patología, nos encontramos con un problema de ausencia de acción, ¿ok? Las variables que establecen los artículos 62, 63, 64 del Código Penal. Hay quien asume que no, que la culpabilidad es esa relación que hace reprochable a alguien frente a ese hecho en concreto en función del nexo que se ha establecido con respecto a ese hecho. Y ahí habla la teoría de la imputación objetiva, quien asume el dominio del riesgo, ¿ok? Es decir, lo disvalioso de la acción con respecto al resultado. Pero no me quiero ahorita ubicar tanto en la perspectiva dogmática del asunto, porque si estoy abordando una clase de derecho procesal, más bien la quiero vincular al concepto de la fase preparatoria como mecanismo de obtención de los elementos que sustenten la causación y la culpabilidad de un delito. Hay una norma que es clave en el Código Orgánico Procesal Penal, que repite un tanto a la Constitución. Tú sabes que la Constitución, en el artículo 49.2, me habla de la llamada presunción de inocencia. Nada menos que uno de los derechos que conforman a la garantía del debido proceso. El debido proceso, artículo 49, 49.2, presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, la desvirtuación de la natural condición de inocente de alguien es a través de pruebas. Vamos, que sería a través de alegatos y pruebas, pero no podría ser solamente a través de alegatos, porque, como siempre lo repito en estos cursos, es tan malo aprobar o probar sin alegar como es tan malo alegar sin probar. Si tú tienes un cúmulo probatorio para demostrar, tienes que hilvanarlo a través de un alegato, pero si lo que me estás hablando es de boquita, de puros alegatos, sin ninguna prueba, no se me está desvirtuando la natural condición de inocente de alguien. Ahora bien, el Código Orgánico Procesal Penal mejora esa presunción de inocencia del artículo 49.2, porque el 49.2 me habla de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. En cambio, el 8 del Código Orgánico Procesal Penal
me indica que toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Como queriéndome decir, mira, fiscal del Ministerio Público, tú no solamente tienes que demostrar la causación, es decir, la relación de causa-efecto entre un hecho. Allí él está muerto, bueno, porque el otro disparó. Allí ella está afrentada en su libertad sexual porque ella no quiso tener una relación íntima con alguien y alguien la sujetó, la conminó y además la penetró, ¿verdad? Para saciar su propia concupiscencia. Entonces, todo en la vida es una relación de causa-efecto, absolutamente todo, ¿ok? Si yo comencé tarde la sesión anterior, ha de haber sido que no encendí esto en una forma oportuna, ¿ok? El que almuerza, consecuencia, se ve saciado en su deseo de apetito culinario, en fin. Todo en la vida es una relación de causa-efecto, pero sobre todo en el ámbito del derecho penal, ¿okay? Imagínense la manera cómo están estructurados los tipos penales, siempre en una relación de supuesto de hecho. No hay tipo penal que indica no mates, no, sino el que intencionalmente diere muerte a otro. Entonces hay un relato entre una causa, ¿okay? Dar muerte y un resultado, pero ocasionar esa muerte. Entonces no es solamente importante que se obtengan los elementos de convicción de la causación, sino que se tienen o se deben obtener los elementos de convicción de la culpabilidad. Y tú me dirás, oye, vale, pero ¿cómo hago yo como fiscal del Ministerio Público para saber lo que tú piensas? ¿Cuánto no daría cada uno de nosotros, verdad? ¿Cuánto no pagaríamos para saber lo que piensa uno con respecto al otro? Lo que está en el yo interno de cada quien. Hay una psicóloga aquí de alumna mía, ¿verdad? Y entonces Freud, el yo, el ego, el superyo, en fin. ¿Cuánto no pagaría uno por saber lo que uno está pensando sobre el otro? Pero también hay una expresión que se dice, por tus hechos te conoceréis. Bueno, si yo te apunto y te doy un disparo a nivel de tórax, no me vengas a decir que yo tenía un propósito laidendi de lesionar. Si yo te desnudo y te amarro en la cama, no me vengas a decir que mi propósito era solamente de privación ilegítima de la libertad, porque a cuenta de que la desnudez, ¿ok? Si yo te digo, mira, dime cuál de estos dos es la firma tuya, y entonces él dice, mira esa, ay, te equivocaste, porque es esta, yo te falsifiqué la firma y yo rompo el documento. No había ningún propósito de estafa, de cometer un fraude, pero si yo uso aquello y no se queda en el simple rompimiento del documento suscrito, ¿cómo se llama? O falsificado, entonces hay un propósito de afectación patrimonial. Entonces, obviamente que cuando se habla de que la fase preparatoria debe servir para encontrar los elementos que sustentan, ha de ser que sustentan la causación, pero que sustentan también la culpabilidad. Fíjate lo que nos dice el 263. El Ministerio Público, en el curso de la investigación, hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado. Si esto lo vinculamos con la norma anterior, el 262, aquí tendríamos la frase de fundar la acusación. Entonces, inculpar. Y sino también aquellos que sirvan para exculparlo. Entonces significará que en dicha fase preparatoria se encontrarán elementos que son las pruebas de cargo, las que permiten imputar, pero también podrán encontrarse las pruebas de descargo, lo que permiten desimputar o por lo menos mantener la tesis de la defensa de la ausencia de tipicidad, de culpabilidad, de antijuridicidad o inclusive de punibilidad de un hecho. Entonces, no solamente va a servir la fase preparatoria para encontrar los elementos de convicción de cargo, sino para encontrar los elementos de convicción de descargo. Pero hay un pequeño problema. Si la Constitución establece que le corresponde al Ministerio Público probar y hacer probar los hechos y circunstancias, yo, defensa,
no tendría la obligación, el deber de probar nada. Cuando mucho lo que tendría es un derecho. En cambio, tú, fiscal del Ministerio Público, sí tienes el deber de probar. A mí me basta con la defensa de hacer alegatos, sin siquiera probarlos dentro de un sistema acusatorio procesal penal. Yo digo que existen causas de justificación. Yo digo que existen causas de exclusión de la culpabilidad y no la pruebo. A ti, fiscal del Ministerio Público, es el que le corresponde demostrar la existencia o no de la causa de justificación, la existencia o no de las causas de exclusión de la culpabilidad, la existencia o no de las condiciones objetivas de punibilidad. No se invierte la carga de la prueba dentro del sistema acusatorio, pero también esa conjunción de normas del 262 y del 263 me habla de que no puede haber, mírame la manga, gallo tapado, ¿ok? Que entonces el elemento que me favorece yo lo escondo dentro de las actas fiscales. El Ministerio Público, quien ha asumido la investigación, tiene que poner en conocimiento los elementos que favorezcan y los que desfavorezcan. Y técnicamente, ¿cómo se denomina? Solicitud de diligencias de investigación. ¿Ok? Entonces, el 262, asumiendo ello. Sobre todo, mis estimados, porque a lo mejor, como acto conclusivo, no se va a presentar la acusación, sino más bien una solicitud de sobreseimiento o un decreto de archivo fiscal. Y ojo, no estoy indicando que en la solicitud de sobreseimiento solamente ella se sustenta en una ausencia probatoria. Puede ser por la existencia de otros elementos, ¿ok? Pero sin duda que la ausencia probatoria, la ausencia de elementos de convicción es lo fundamental para presentar la solicitud de sobreseimiento. Nos dice el 264, la famosa norma del control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, tratados, convenios y acuerdos internacionales. Es decir, mis estimados, es la famosa frase, ¿por qué se llama juez de control? Ese que asume la fase preparatoria. Bueno, porque es el que controla las garantías de origen constitucional, de origen legal, de origen convencional. Esta mañana, por ejemplo, asistí a una excelente ponencia del doctor Rafael Badel sobre los controles de la convencionalidad. Y es que, mis estimados, Venezuela es un Estado social democrático de derecho y de justicia, pero es un Estado también convencional. ¿Cómo eso de convencional? Bueno, porque está vinculado a las convenciones en materia de derechos humanos, sobre todo las convenciones en materia de derechos humanos. El control de la convencionalidad implicaría que Venezuela se esté adaptando o no a las convenciones internacionales, aunque haya rechazado, ¿ok?, instrumentos internacionales tan importantes como el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos y la propia vigencia de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta patología que hemos estado viviendo en el país en los últimos 20 años. Pero bueno, aquí lo que quiero también visualizar es que estas fases procesales en las que se divide el procedimiento ordinario, en la generalidad de los casos, están divididas en audiencias, están ubicadas en audiencia, auditare, ¿ok? Casi que circunscribiendo una audiencia por cada fase. En la fase preparatoria, la audiencia fundamental es la audiencia de imputación. Y por favor, mis estimados alumnos, no confundir. La audiencia de imputación es la que le corresponde a la fase preparatoria. Profesor, pero yo he escuchado por allí que se denomina audiencia de presentación. Lo que sucede es que por una relativa reciente sentencia, la 537 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la 537 del año 17, solo es en la audiencia de imputación donde el Ministerio Público pueda realizar eso, la imputación. No existe la llamada imputación en sede fiscal. Estimados,
Y esa palabrita, imputación con I, vamos a dividirla también. La imputación se divide, tomen nota, en incriminación e intimación. Imputación como señalamiento de un hecho que ostente característica penal. El titular de la acción penal es el Ministerio Público por expresa disposición de la Constitución. Se casa la Constitución con el sistema acusatorio, no con el sistema inquisitorio o inquisitivo, que era el que estaba presente hasta la Constitución del año 1961, que ustedes saben que fue derogada con la publicación de la vigente, que era del 30 de diciembre del año 99. Esa Constitución del 61, que regulaba también el llamado Código de Enjuiciamiento Criminal, que era de carácter inquisitorio o inquisitivo. Entonces, imputación, señalamiento de un hecho, pero esa imputación se divide en incriminación e intimación. En la incriminación hay un señalamiento de un hecho, lo fáctico. 9 de la mañana, frente al Saime de la avenida Baral, frente a la Plaza Miranda, se encontraba la buseta marca Encaba, placa AB8 320, conducida por Juan Chacón, cuando el ciudadano Eusebio Poncelas introdujo su mano por la ventanilla, tomó el importe del pasaje y emprendió veloz huida. Ese es el hecho. Incriminación del hecho. Fíjate que hasta ahora no te he mencionado ningún tipo de calificante jurídica, pero la incriminación implica también manifestar una calificante jurídica, señalamiento del hecho y de la calificante jurídica, y por lo tanto el fiscal del Ministerio Público adopta, ¿verdad?, la calificación jurídica, el que sea. Ustedes deben saber de esto más que yo, porque acaban de salir de derecho penal, ¿verdad? Si es que se llama hurto, si es que se llama robo, o que se llama asalto a transporte público. Supónganse ustedes que adopta la noción de hurto, la calificación jurídica. Bueno, ahora falta la otra I de esa imputación. Te dije que la imputación se dividía en incriminación e intimación. La otra I es la intimación. Y es que me tienes que presentar elementos de convicción que sustenten esa incriminación. La declaración del colector, la declaración del conductor, la declaración de las 3 doñitas que estaban allí en la buseta. Por cierto, una de ellas sin tapaboca, Malula, Olga y Servilia. ¿Ok? La declaración del policía que aprendió en la esquina de Angelitos, ¿verdad?, al ciudadano Poncela, que introdujo la mano y tomó el importe del pasaje y lo encontró con me imagino que ahorita la buseta ya serán con dólares, ¿no? $2, $3, no sé, $1, no sé. En fin. Entonces, yo de aquí no salgo, miren. Yo lo que tengo aquí es el tapaboca. Bueno, entonces resulta que hasta en mi casa uso el tapaboca. ¿Okay? Entonces resulta que esa imputación se realiza en la audiencia de imputación, siendo que en la fase intermedia la audiencia es la audiencia preliminar. No confundir la audiencia de imputación, que es en fase preparatoria, con la audiencia preliminar, que se verifica en la fase intermedia del proceso penal. Bueno, a las 6 paramos esto, ¿verdad? Porque yo tengo que asistir como oyente en una excelente disertación que hará un gran amigo, un gran criminólogo, ¿verdad? Por el canal, lo invito, por Universitas Fundación, el doctor Gabaldón. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, ese artículo 264 me está hablando de la llamada audiencia de imputación, o mejor dicho, yo lo escribo. Dentro de ese control judicial estaría presente la audiencia de imputación, que se lleva a cabo en la fase preparatoria, que está descrita esa audiencia en los artículos 236 y 372, y que por la sentencia 537/17 de la Sala Constitucional, la imputación solo podrá realizarse en
en la audiencia de imputación. También en esa fase preparatoria podremos hablar de la realización de pruebas anticipadas, que está siendo regulada por el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, pruebas que se requieren su obtención antes del juicio oral y público. Es decir, que el sujeto de prueba no aguanta para el juicio oral y público, tiende a desvanecerse. Un turista medio loco que vino aquí a Venezuela y que aquí que vacunaban, ¿ok? Entonces, bueno, y llegando al aeropuerto lo atracaron. Entonces encontró que no lo atracaron y segundo que no lo vacunaron. Pero que se va a quedar para el juicio oral y público. Se quiere ir ya para el juicio. ¿Para cuándo que me dijiste? Es que es el juicio no de 10 a 15 días luego de presentar. No, yo no aguanto. Aquí yo tengo el pasaje de regreso. Ajá, pero tu declaración. Entonces se evacúa esa declaración de forma anticipada y ello le correspondería fundamentalmente al juez de control en dicha fase preparatoria, ¿ok? Y por lo tanto el término es un tanto engañoso. Fíjense que se habla de prueba anticipada, pero en realidad es de la obtención de elementos de investigación, elementos que si convencen al titular de la acción penal, lo convencen, son elementos de convicción. Fíjate la palabra, elementos de convicción. Casi que el asunto sería elementos de investigación. Si convencen al titular de la acción penal, se convertirían en elementos de convicción. Y esos elementos de convicción que deben ser ofertados para convencer a otro, que sería el juez, serían sujetos de prueba. Vamos a ver si al final del camino esos elementos de prueba, esos sujetos de prueba se transforman realmente en pruebas, porque si sustentan la tesis final de la sentencia condenatoria, bueno, realmente sí prueba un hecho, ¿ok? Bueno, ¿qué otro elemento pudiera darse dentro de esa fase preparatoria? Resolver excepciones. El 30 del Código Orgánico Procesal Penal nos indica que las excepciones como mecanismo para defenderse frente a la acción, es decir, las excepciones conforme a los artículos 28 y siguientes del Código Orgánico son obstáculos frente al ejercicio de la acción. En realidad el término es un tanto engañoso, porque en realidad con las excepciones a lo mejor busco atacar la jurisdicción, la competencia, ¿ok? Como le manifesté a uno de ustedes que le dije, bueno, yo no sé si la clase la voy a dar porque me estaba sintiendo medio raro, entonces me hice la prueba y no, negativo, pues, negativo. Entonces, pero bueno, aquí estoy, campante. Entonces resulta que las excepciones no solamente pueden ser opuestas en la fase intermedia. Se suele, digamos, engolosinar un tanto este asunto, asumiéndose que las excepciones solamente funcionan en la fase intermedia porque se parece un tanto a las cuestiones previas, ¿verdad? En el proceso civil. Cuando tú contestas la demanda, ahí la litis contestatio, la trabazón de la litis. Entonces tú opones ofensa o defensa de fondo, pagué, no ve, cedí, pero también puedo oponer, por ejemplo, las cuestiones previas, la prejudicialidad, la falta de competencia, la falta de capacidad, etcétera. Entonces, esas excepciones también pueden ser opuestas en una fase pero tan inicial como la fase preparatoria. Pero mucho cuidado, porque si tú decides oponer excepciones para atacar la acción en la fase preparatoria y te la declaran sin lugar, ya tú no puedes insistir con ella en el resto de las fases, en la fase intermedia, y nada está claro con respecto a la fase de juicio. Entonces, quien vaya a oponer una excepción para atacar la acción en la fase preparatoria es porque realmente está bien demostrada la capacidad, la eficiencia de esas excepciones para atacar de una buena vez la acción y que no prospere la misma. ¿Ok? Yo les había dicho
que también el juez puede realizar actos procesales variados, ¿verdad?, en dicha fase preparatoria. Bueno, miren, en la próxima sesión vamos a abordar, ya como formando parte de este tema, ¿verdad?, de la fase preparatoria del proceso penal, del procedimiento ordinario, estas formas de inicio, con especial énfasis, a como lo indica el programa, a la denuncia como forma de inicio de la fase preparatoria del proceso penal, que si yo lo abordo en este momento, me va a quedar un tanto corto en la explicación, sobre todo porque quiero asistir a la disertación que es ahorita a las 6 de la tarde de un amigo, ¿ok? De forma virtual. Entonces ya saben, mis estimados, que estoy a la orden en mi correo, ¿verdad? Para que me hagan cualquier pregunta, o también aquí en la propia página del YouTube. Acuérdense que estas clases se ubican pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y estoy a la orden para responder las preguntas. Bueno, hasta una próxima oportunidad y hasta luego.